Un pez que nada en un plano horizontal tiene velocidad de 4i más 1j metros por segundo en un punto en el océano donde la posición relativa a cierta roca es 10i menos 4j metros. Después de que el pez nada con aceleración constante durante 20 segundos, su velocidad es 20i menos 5j metro por segundo. A. ¿Cuáles son las componentes de la aceleración? Mi error en este inciso fue que únicamente realicé la aceleración para el eje X y la tomé como la aceleración general, es decir, como una resultante. Por tanto, obvié completamente la aceleración en Y. Y esta también es importante ya que también hubo movimiento y velocidad en este eje. B. ¿Cuál es la dirección de la aceleración respecto al eje X? Aquí me equivoqué ya que pensé que la velocidad era constante y por tanto la aceleración era igual, ya que la velocidad en un primer instante era de 4 en el eje X y posteriormente era de 20, mientras que la velocidad en Y era de 1 y luego de 5, así que pensé que iba aumentando de a 5 cada 5 segundos. Y C, si el pez mantiene aceleración constante, ¿dónde está en t igual a 25 segundos y en qué dirección se mueve? Aquí apliqué una fórmula del movimiento uniforme acelerado que no corresponde con los datos suministrados anteriormente. Así que lo comprobaré más adelante en los ejercicios que ya están correctos. Para el ejercicio A utilizamos la fórmula que yo he utilizado en el parcial, que es la de la aceleración. Velocidad final menos velocidad inicial en el eje sobre el tiempo. Para el caso del eje X sería 20 menos 4 sobre 20, lo cual nos da 0.825 metros por segundo cuadrado, mientras que en el eje Y corresponde a menos 6 veinteavos, lo que corresponde a menos 0.3 metros por segundo cuadrado. En el punto B realizamos un gráfico donde la aceleración en el eje X va hacia la derecha ya que es positiva, mientras que en el eje Y va hacia abajo porque es negativa. Realizamos teorema de Pitágoras para encontrar la resultante, que en este caso corresponde a la aceleración total que realizó el pez al movilizarse por el océano y nos da 0.85 metros por segundo cuadrado. Esto forma un ángulo teta respecto a la aceleración en X y hallamos ese ángulo despejando tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que nos da un total de menos 20.6 grados. Es negativo ya que los ángulos se miden desde el eje X en contra de las manecillas del reloj y en este caso estamos hallando el ángulo suplementario a esto. Finalmente, en el inciso C realizamos la fórmula de distancia, la cual corresponde a la posición inicial más la velocidad inicial en el eje por el tiempo más un medio de la aceleración en el eje por el tiempo al cuadrado. Lo realizamos en el eje X y en el eje Y, como observamos en el video, y nos da 360 metros y menos 72.8 metros respectivamente. Asimismo, realizamos un gráfico desde un marco de referencia o una posición inicial en donde el desplazamiento en X va hacia la derecha y el desplazamiento en Y va hacia abajo ya que es negativo. Y hallamos la resultante que corresponde a la distancia total recorrida por el pez con el teorema de Pitágoras y nos da 367.3 metros. Asimismo, para hallar el ángulo alfa en este caso, que se forma, lo realizamos de la misma forma que en el inciso anterior y es con tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, lo cual nos da menos 11.4 grados y es negativo ya que, como expliqué anteriormente, los ángulos se toman desde el eje X y este tendría que dar la vuelta completa, pero aquí estamos tomando el ángulo suplementario.